Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Control Gubernamental, fortaleciendo la gestión pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la
presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral Control Gubernamental Fortaleciendo la Gestión Pública, que estará a cargo del magíster Cristian Omar Ampuero González, funcionario con más de 20 años de experiencia en el sector público y 18 años en la Contraloría General de la República, con estudios concluidos en el doctorado de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, grado de magíster en Administración por la Universidad Andina del Cusco, máster en Dirección Pública por EUSIM Business School de España y estudios concluidos de maestría en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porras y de Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de la Escuela Nacional de Control y de la Universidad Nacional de San Agustín a nivel de posgrado. En la Contraloría General de la República se ha desempeñado como jefe de OSI en los gobiernos regionales como Ayacucho, Junín, La Libertad y Arequipa, gerente regional de Control Cusco, gerente de Coordinación Regional Centro, Sur y Lima, y como jefe de OSI del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliwarma. Démosle a Cristian esta noche la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Carla. Buenas noches a todos. Primero agradecer a la alta dirección permitirme estar con ustedes y poder conversar, ¿no?, con una pequeña ponencia respecto a qué importante es el control gubernamental, ¿no?, para fortalecer la gestión pública. Esta exposición va a permitirme llevarles a ustedes fortalecer sus conocimientos, ¿no?, y también poder conversar un poco respecto a las dudas o algunos alcances que deseen tener respecto a lo que es el control gubernamental. Así que quiero empezar. Se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, se está viendo. Ok. Quiero empezar con este cuadro, que es la sala situacional del COVID-19. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque durante el inicio de la pandemia y hasta el momento, la Contraloría ha hecho un gran esfuerzo para poder hacer diferentes servicios de control, desde el control simultáneo hasta el control posterior, para poder estar al nivel y conocer qué está pasando respecto a los servicios de salud. Este sinceramiento que ha determinado el gobierno nacional respecto al número de fallecidos solo nos hace ver que el sistema de salud colapsó, que este sistema de salud no ha podido estar al nivel de otros países o que no ha podido estar al nivel de esta pandemia. Es importante entender entonces que el trabajo que hemos desplegado como control ha sido importantísimo, porque hemos estado en todos los niveles y en toda la ejecución con auditores que han ido a los hospitales, a las postas, a las clínicas, con revisiones de los servicios que se han dado, ¿no?, por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, todo lo que es la primera línea, y también respecto a los programas y servicios adicionales que se han dado. He tenido el gusto de estar a cargo del OSI del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, y ahí hemos podido ver cómo se estaba trabajando los alimentos para los niños, y también con un decreto legislativo que permitía dar alimentos, que está permitiendo dar adicionalmente, en forma excepcional, alimentos a través de los municipios. Todos estos esfuerzos que hace el Estado para poder enfrentar este problema tienen que tener un control, tienen que tener un seguimiento, tienen que tener una forma de poder visualizar qué viene. Y para eso hay los servicios de control como una herramienta importante. Entonces, iniciar con este cuadro no es sino
saber también que ustedes que nos están viendo el día de hoy, sepan que también la Contraloría ha perdido compañeros de trabajo que han estado en este esfuerzo por darnos a la sociedad. Que también sepan ustedes que los servicios que estamos brindando se están dando en plena pandemia y vamos a continuar haciéndolos. Porque la sociedad, la ciudadanía necesita saber cómo están las cosas, necesita saber qué están haciendo y también necesita tener recomendaciones para poder sobrellevar esta pandemia, ¿no? Todos creo que en forma cercana o lejana hemos tenido pérdidas de familiares, amigos, compañeros de trabajo y de alguna manera eso también nos hace reflexionar, ¿no? Sobre los momentos que estamos viviendo, nos hace reflexionar sobre cuál es nuestro papel dentro de la sociedad o dentro de nuestras familias. Entonces, mi mensaje de solidaridad con todos y también de esperanza, porque nosotros vamos a seguir trabajando para que estemos en un control sobre la cantidad de vacunas, sobre la cantidad y mejora de los servicios de salud, y después también ver cómo va a ser el tema de la reconstrucción de todas las obras que han quedado paralizadas, de todos los servicios que no se han podido ejecutar. Entonces el Estado tiene una gran tarea y nosotros tenemos que estar a ese nivel. Por eso es que el control es una columna importantísima para una gestión pública que tenga resultados. Y vamos a conversar un poco acerca de esos conceptos ahora. Entonces, el principal concepto que todos debemos siempre tener presente es qué es el control gubernamental. Y el control gubernamental son todos los sistemas que tenemos que ejecutar para poder lograr supervisar con la eficiencia y la eficacia del sector público, para ver si es que las políticas públicas que se traducen en actividades que se van a ejecutar a través de programas sociales, que se van a ejecutar a través de una serie de acciones que hace el Estado para mejorar la calidad de vida del ciudadano, se estén logrando. Y para eso, la Contraloría, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene que tener una autonomía funcional, económica, financiera. ¿Por qué? Porque el Contralor tiene que dirigir y supervisar este trabajo. ¿Con qué objeto? De que nosotros podamos lograr que las empresas, que las instituciones que pertenecen al Estado logren los objetivos que se trazan, sus objetivos misionales, sus metas anuales, para ver que el presupuesto público sea ejecutado de la mejor manera. Y eso lo vamos a ver con diferentes sistemas que nosotros utilizamos a través de diferentes modalidades de control que nosotros ejecutamos, porque cada una tiene una particularidad y está destinada ¿a qué? A que la propia Contraloría use de mejor manera sus recursos. Porque el Estado es muy grande, el Estado tiene muchas entidades públicas, el Estado tiene muchos ciudadanos que tienen una visión acerca del Estado. Y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestro trabajo es precisamente fortalecer esa idea de Estado. Entonces vamos a ver que el control interno es una herramienta. A lo largo del tiempo que tengo trabajando en control, siempre he podido ver eso, de que se tiene que tomar que el control interno, el control es una herramienta para una adecuada gestión pública. Porque a través de la información razonable que obtenemos de las diferentes fuentes de la propia entidad, vamos a establecer una razonabilidad. ¿Una razonabilidad de qué? De que esa información permite establecer si es que estamos logrando los objetivos institucionales y si es que los recursos que utilizamos están bien orientados para lograr ese objetivo. Entonces, la administración pública, sea sus 3 niveles de gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, podemos también dar un poquito más, ¿no? Los gobiernos locales que están organizados como los municipios, pero también pueden unirse como mancomunidades. ¿Por qué? Porque si una obra
tiene una influencia geográfica respecto a que necesiten unirse dos municipios, pueden generar una mancomunidad. Y con eso pueden ellos trabajar obras, ¿no? Y algunos programas que ellos consideren. Pero también esta mancomunidad también se utiliza en los gobiernos regionales. Y en los gobiernos regionales, creo que la primera mancomunidad, si no me equivoco, fue la del sur, a través de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, si no más recuerdo. ¿Y qué tenían ellos? También vieron que algunas de sus obras principales que tenían influencia entre todos ellos tenían que ser trabajadas por esta entidad. Entonces, las formas en que se organiza el Estado tienen que estar a los niveles que nos permitan ahora con la tendencia hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Ese es un tema que vamos a ir conversando durante lo largo de esta noche, porque tenemos que pensar a futuro. Cuando empezaron a desarrollarse la industria, no se veía cuál era el futuro de esa industria. Si es que esta industria iba a dañar o iba a destruir o iba a cambiar la Tierra, ¿no? Que es el planeta en el que vivimos. Y ahora, a través de la ONU, se viene haciendo una serie de esfuerzos y metas para poder ir mejorando el futuro del ser humano, a través de una serie de capacidades y metas para que cada país se integre a este desarrollo sostenible. Pero todas esas políticas van a ser administradas por el Estado, van a ser controladas por el Estado, van a ser ejecutadas por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, como habíamos conversado, pero que también deben ser o deben generar transparencia. Entonces, en un primer nivel, un nivel inicial, en las atribuciones del Sistema Nacional de Control está acceder a esa información. ¿Y por qué tenemos que acceder a esa información? Porque necesitamos saber qué sucede en las entidades públicas. Porque necesitamos ver cuál es lo mejor que se está haciendo y cómo mejorar incluso eso. Y ese es el valor agregado. Uno de los impactos que tiene el valor agregado es porque precisamente da una mejor consideración a lo que es una política pública, a lo que es un riesgo en el Estado. Y de eso se trabaja, se encarga el control. Pero para poder desempeñarnos, para poder ejecutar todas estas políticas, el Estado tiene que estar regulado. Entonces, todos los ciudadanos que hemos nacido, que pertenecemos al Perú, que estamos dentro de ese ámbito geográfico, somos ciudadanos peruanos y por lo tanto respetamos y debemos de vivir en la sociedad con las normas que determina el Estado. No pueden ser normas diferentes, no pueden ser normas que tengan su propia connotación. El Estado es uno solo. Entonces, y son parte de los principios constitucionales, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de la Constitución. Estas normas permiten pues el desarrollo de la sociedad. Estas normas son las que van a regular el trabajo. Y esto es parte de lo que hace el auditor gubernamental. El auditor gubernamental compara si es que los hechos que están dándose están de acuerdo a lo que está previsto en las normas. Y en función a ello determina si es que hay diferencias. En un tema muy práctico, el auditor compara. En esta parte gráfica vamos a poder ver un poquito más lo que es el control. Entonces nos dice que consiste en supervisar, vigilar, verificar, ¿no? Estamos haciendo actividades físicas, intelectuales, de conocimiento, que nos permite, ¿qué cosa? Revisar si es que los actos y resultados de la gestión pública, respecto de su eficiencia, eficacia, transparencia y economía, se dan adecuadamente, para que ese uso y destino de los recursos del Estado sirva para mejorar la calidad de vida del ciudadano y, de paso,
en función a ello, se cumplan con las normas legales, con los lineamientos de política y los planes de acción. Y estos son una serie de normas, una serie de lineamientos que van subiendo en escala y que son establecidos por el gobierno nacional. Entonces, el trabajo que tiene la Contraloría es a esos tres niveles. Hay instituciones que tienen una participación nacional, ¿no? Como les hablaba, este Programa Nacional de Alimentación Escolar tiene 27 oficinas a nivel nacional y esas 27 oficinas ejercen y utilizan recursos del Estado. De igual manera tienes a Provías, de igual manera tienes a Pensión 65, de igual manera tienes a otras oficinas, otros programas sociales o otras acciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la Policía que tienen oficinas en todo el Perú. Sin embargo, esos lineamientos nacionales también tienen un trabajo transversal con los gobiernos regionales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente rector del sistema de trabajo. Tiene SUNAFIL, por ejemplo, que es la institución que se encarga de supervisar el trabajo para ver si es que se están cumpliendo con las normas, pero que tiene oficinas a nivel nacional. Pero estas pertenecen a una dirección regional de trabajo que es parte de un sector del gobierno regional. La administración pública entonces ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido ampliando su cobertura, ha ido ampliando sus servicios con el objetivo pues de usar con eficiencia, eficacia, transparencia y economía los recursos y bienes del Estado. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de gestión pública y de esa relación con el control, estamos hablando de ejecutar y ver cómo se ejecuta, ¿no? En control simultáneo podemos ir viendo cómo se va ejecutando y en control posterior cómo se ejecutó. Más adelante vamos a ir conversando un poco acerca de estos conceptos. Pero básicamente, la gestión pública es la articulación, la ejecución ¿de qué? De las políticas públicas, de esa necesidad que tiene el Estado de darle calidad de vida a sus ciudadanos. Y el control es el que va a permitir ver si es que lo estás alcanzando, cómo lo estás alcanzando y si los recursos que el Estado te ha dado se están utilizando adecuadamente para ese fin. Por eso es que todas las entidades públicas tienen una finalidad. Todas tienen que tener una misión, una visión, pero cada una tiene sus propios valores institucionales. Y ahí se genera una diferencia entre cada una. Todas tienen valores, son valores positivos, ¿no? Ninguna institución va a tener valores negativos, ¿no? Todas tenemos valores positivos, pero en algunos casos están más orientados al ciudadano, más orientados a la cobertura que van a realizar o más orientados a los niveles de eficiencia que tienen que lograr, ¿no? La visión o la misión que va a tener una empresa pública va a ser diferente a la de un programa social, va a ser diferente a la que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es de esa manera que se organiza el Estado. Y esas políticas públicas se empiezan a clasificar, se empiezan a hacer transversales, se empiezan a enviar verticalmente a las entidades a cargo de su ejecución. Y el control paralelamente toma conocimiento y va haciendo un seguimiento. Va haciendo un seguimiento a este desarrollo de actividades. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el control gubernamental? Cuando hablábamos, les comentaba, ¿no? ¿Cómo vamos a ejercer ese trabajo? Tendríamos que clasificarlo de dos maneras, que vamos a verlo, pero básicamente está en que puede haber actividades previas, podemos estar siguiendo una actividad o revisar cómo fue ejecutada. Entonces, podríamos hablar de quién lo ejerce y del momento de temporalidad.
pero todo debe estar orientado hacia los recursos y bienes del Estado, ¿no? Bajo esos parámetros que el propio Estado permite. Entonces ahí es importante siempre mantener la objetividad del auditor. Y eso es parte del trabajo que tiene el auditor. El auditor tiene que leer más que el propio funcionario público, porque hay especialidades, y esa es otra de las ventajas que tiene el control gubernamental. El control gubernamental permite que una serie de profesionales, dependiendo de lo que se vaya a evaluar, tengan precisamente cercanía a la información. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, si yo voy a revisar la construcción de un puente, pues mi equipo de auditoría, mi equipo de control, mi equipo de seguimiento, llamemos de control simultáneo, de control posterior, va a necesitar de un especialista en puentes o estructuralista, un ingeniero de estructuras. Entonces, tengo la posibilidad de ver cómo ha sido la ejecución contractual, tengo para ellos abogados, tengo que ver cómo han sido los procesos de selección, tengo especialistas en contrataciones, cómo se ha llevado físicamente la obra, tengo ingenieros civiles. Entonces, el control gubernamental tiene esa particularidad que nos permite utilizar a los mejores especialistas para que ellos, en su opinión profesional, ayuden a ver si es que en la ejecución que ha tenido el Estado cubre esas necesidades. Y si encontramos una situación adversa, si encontramos un hecho diferente, lo pasamos a revelar. Entonces, tenemos que todos los sistemas administrativos, los 11 sistemas administrativos del Estado, pueden ser controlados a través de una serie de sistemas, una serie de controles, una serie de procedimientos y de técnicas de auditoría que vamos a utilizar o ejercer. Pero ¿cuál es el objeto? El objeto no es luchar contra la corrupción. Eso es una consecuencia. Es una consecuencia, y es una consecuencia que se da por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Donde en el desarrollo de los años se ha visto una serie de casos de corrupción, se ha visto una serie de casos de impunidad. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces es importante que se haya restituido la capacidad sancionadora a la Contraloría General. Y es importantísima porque va a marcar una diferencia, como ya la marcó, va a volver a marcar ahora más fortalecida respecto a lo que es el desempeño de un colaborador en el Estado. Porque el Estado es ir a servir, no ir a servirse de él, ¿no? Entonces, este control, ¿no?, que hablábamos de temporalidad, estamos hablando de control previo, simultáneo y posterior, y respecto a quién ejerce, ¿no? Una de las conclusiones a las que debemos llegar es que quiénes son los que participan en el control. En el control debemos participar todos, y vamos a ver los esfuerzos que también hace la Contraloría por la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan y necesitamos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son nuestra primera fuente de información. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos también se comprometan, que el ciudadano de a pie se comprometa con el desarrollo de su ámbito, de su lugar, de su región, de su ciudad, de su urbanización, de su asentamiento humano. Porque necesitamos que los ciudadanos sean parte de nuestros ojos. Y eso genera una serie de políticas, incluso dentro de la propia Contraloría, orientadas a esa transparencia que debe existir, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de ese momento, vamos a desarrollarlo un poquito más y vamos a dar unos cuantos ejemplos. También vamos a hablar de lo que es quién lo ejerce. Entonces, el control externo va a estar a cargo de la Contraloría y el control interno a cargo de los funcionarios y servidores de las entidades. Y eso también lo vamos a ver en un momento.
Ese cuadro lo define mucho más prácticamente cuando nosotros decimos la función de quien lo ejerce. Interno, vamos a hablar de que el control va a ser hecho por los funcionarios y servidores. A lo largo de los años hemos visto que a veces se vuelve confuso para algunos funcionarios. Y se dice, bueno, como es control interno, que lo vea el OSI, que lo vea la Contraloría, ¿no? Y no corresponde a eso, cuando es primera función la de ellos. No se olviden que controlar es un principio que se vive día a día. Uno de los ejemplos más claros para los que somos cristianos es cómo hizo Dios el mundo, ¿no? No lo hizo en 3 días, no lo hizo en 4, no lo hizo en 10. Definió 7, ¿no? Porque el 7º día descansó. Pero él definió 7. Y fue haciéndolo en un orden, ¿no? Primero hizo las aguas, después puso los peces, no podía ser al revés. Ese control que nosotros podemos ir viendo cómo se da históricamente, religiosamente, podemos verlo también que es necesario respecto a un hogar, en un tema más fácil o más simple. Cuando estamos en nuestro hogar y nos levantamos en la mañana, empezamos a ver cuál es nuestra rutina. Nos vamos a duchar, a tomar desayuno y salimos a trabajar. Controlamos ¿qué cosa? El tiempo, porque tenemos que llegar puntualmente a nuestro centro de labores. O tenemos que ser puntuales para poder entrar a nuestras clases virtuales. O tenemos que ver puntualidad respecto a otras actividades. Entonces hay un control. El control es permanente. Si yo necesito salir y está haciendo frío, me pongo una casaca. ¿Qué estoy controlando? Mi salud respecto a la temperatura del ambiente. Igual, uso lentes. ¿Por qué? Porque necesito usar lentes. Si no usara lentes, estaría esforzando mi vista porque ya no es la misma, ¿no? De que antes. Entonces, todas las actividades que hace el ser humano tienen un control intrínseco, tienen un control de base, tienen un control que permite que tú hagas cumplas tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, la gente que se sobregasta en sus tarjetas de crédito, ¿no? Se sobregira. ¿Por qué fue? Porque simplemente no controló los gastos que tenía que ejercer, los gastos que tenía que realizar. ¿Por qué hay un accidente de tránsito? Porque alguien no controló la velocidad de su vehículo o no controló de estar concentrado en manejar, salvo que sea fortuito. Pero así podemos ir viendo, analizar cualquier actividad en la cual se controla. La salida de los aviones en el aeropuerto tiene una secuencia y a veces se demora, ¿no? Nos ha sucedido de repente que hemos estado en el avión y nos han dicho que vamos a salir en 15 minutos porque hay una línea de espera. Porque así como hay aviones que están saliendo, hay aviones que están llegando. Entonces, el control es una actividad inherente al ser humano. Y si es inherente al ser humano, con mayor razón en las entidades públicas. Con mayor razón sobre los procesos, sobre las actividades que realiza un funcionario o un servidor público. Y también el Estado necesita saber cómo está. El Estado necesita saber si es que está logrando los objetivos de la inversión pública. Si se están logrando que esos lineamientos de política pública o esas actividades desarrolladas para políticas públicas se están ejecutando. Y corresponde entonces el control externo al Sistema Nacional de Control, que se va a organizar como la propia Contraloría y sus unidades orgánicas, que tenemos una oficina en cada región a nivel nacional, y los órganos de control institucional que están en las propias entidades públicas, no en todas, en las principales, y que estamos ahora, por ejemplo, con otra política de un lineamiento del Contralor, se van copando con personal de la propia Contraloría.
Entonces, ese es un crecimiento que está teniendo la Contraloría. ¿Con qué objeto? De darle mayor independencia, fortalecer más la calidad del trabajo de los órganos de control. Y las sociedades de auditoría. Una sociedad de auditoría que hacen los análisis financieros, ¿no? Y en los análisis financieros, la Contraloría hace un examen a la cuenta general de la República. ¿Y cuál es el objeto? Poder decirle al Congreso, poder decirle al Estado, cómo ha sido el manejo de sus recursos durante un periodo de tiempo, ¿sí? De año a año. Entonces, miren qué importante es conocer esa diferencia entre lo que es el control interno y el control externo. Y cuando hablamos del momento de ejecución, ¿no? Estamos hablando del lado derecho, vamos a tener otra forma o otro concepto de trabajar. Y ahí vamos a verlo desde el ejercicio del control. Y el control previo, hay diferentes actividades que la Contraloría va a revisar. Por ejemplo, los adicionales de obra o el adicional de la supervisión de obra. Uno podría decir, ¿pero por qué? Porque para poder aprobar un presupuesto se hacen programas, se hacen expedientes, se hacen análisis y se dice que una obra va a costar una cantidad X y debe ser ejecutada con esa cantidad de dinero. Pero la única forma de que aumente ese presupuesto es porque hayan existido vacíos o algún tipo de error en los expedientes, que implica algún tipo de responsabilidad, pero que tienen que tener razonabilidad. Y le da un factor, permítame. ¿Y cuál es ese factor? Pues el factor es que tiene que ser menos del 15% de ese presupuesto inicial. Si eso va a superar, tiene que tener una opinión de la Contraloría. Y esos adicionales de obra tienen que ser actividades que sean emergentes de un vicio oculto. ¿A qué le llaman vicio oculto? Aquellas obras o trabajos que tienen que hacerse que no han sido programados porque no pudieron ser vistos, porque no pudieron ser evaluados. Por ejemplo, en el movimiento de tierras, la compactación o el tipo de tierra fue diferente porque necesitaron ampliar, ¿no? Una barrera de protección. Porque esas actividades tienen que ser importantes y necesarias para que se desarrolle adecuadamente ese bien a construir. Pero también hay otros informes, otras evaluaciones que se realizan. Por ejemplo, está la adquisición de armas, ¿no? El endeudamiento público. Si una institución del Estado va a generar bonos, ¿se acuerdan que el año pasado se anunció el tema de bonos? La Contraloría ha tenido que ver si es que esto es dable o no. Y así estas actividades le llamamos control previo. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que se realicen adecuadamente. Pero luego tenemos cómo hacemos un seguimiento, cómo vamos paralelamente ayudando a que las cosas se desarrollen bien. Y ahí usamos el control simultáneo. El control simultáneo, como les decía, es ir viendo paralelamente, ¿no? Y una modalidad importante que se empezó a trabajar es el control concurrente. Pero el señor Contralor lo diseñó, ¿no? Lo hizo que se diseñara para el manejo de las obras públicas por el fenómeno del niño costero. Porque se quería ver que se sigan desarrollando adecuadamente, pero nos dimos cuenta que debería utilizarse también para otros servicios. Por ejemplo, los procesos de contrataciones, donde paralelamente vamos viendo cómo se ejecutan
en donde podemos advertir situaciones que puedan impedirlo o que puedan diferenciarlos o que puedan dañar ese fin. Y a eso lo llamamos control simultáneo. Y tenemos 3 modalidades, ¿no? Como les explicaba, el control de concurrente, que está relacionado a hitos de control. Y esos hitos de control son momentos de una obra, de un proceso de contratación, de una actividad. Puedo ponerles un ejemplo. La liberación de alimentos, que es una actividad que tiene el Programa Nacional de Alimentación Escolar, en donde se va y se supervisa que los alimentos sean los ofrecidos por el proveedor, que cumplan con la calidad e inocuidad que deben de tener, ¿no? Ya sería una actividad. Y luego viene la entrega hacia los colegios. Y esa es una segunda actividad. Entonces estamos hablando de 2 hitos. Y el tercer hito puede ser cuando los padres de familia están cocinando los alimentos, preparando los alimentos, el comité de alimentación escolar, o cuando se estén entregando a los padres de familia, ¿no? Porque ahora estamos en clases virtuales y los padres de familia no están preparando dentro del colegio los alimentos, ¿no? El comité de alimentación. Se están llevando los alimentos a su casa para asegurarnos que esos niños tengan una alimentación. Entonces, cuando ocurre eso, yo ya tengo 3 situaciones diferentes en las cuales puedo actuar. Y así puedo hacer de 2 a más hitos. Cuando yo hago más de 2 a más hitos, ya estoy llamando de un control concurrente, un seguimiento a un proceso. Pero también tengo la visita de control. La visita de control es cuando un equipo va y hace una inspección física, una supervisión física. Cuando va y observa en campo un proceso, una sola actividad. Le llamamos visita de control. Ambos, control concurrente como la visita de control, tienen un plan de servicios, una carpeta de servicios. Y ahí me detengo para ver qué importante es la planificación. En un país como el nuestro, que tiene tanta necesidad de control, la única forma que tenemos para poder usar de mejor manera los recursos de la Contraloría es planificando. Es precisamente viendo que esas estrategias tengan un resultado. Entonces, se hace planeamiento. Se determina cuántos recursos se va a usar, cuánto tiempo se va a trabajar, se determina cuánto va a ser el costo de lo que se va a revisar. Entonces, tienen control concurrente, visita de control y la orientación de oficio. Y la orientación de oficio no es sino un aspecto práctico, sencillo. El tema del día a día, llega una resolución, tenemos que evaluarla para ver si está bien realizada. Si encontramos alguna diferencia, nos llama la atención algo, podemos hacer un informe de orientación de oficio. Podemos ir a visitar una oficina y no necesariamente hacer una visita, sino, por ejemplo, revisar el tema de los archivos o evaluar alguna denuncia que ha sido descartada como denuncia, pero que puede generar la necesidad de una recomendación. Entonces tienen ustedes control concurrente, control simultáneo y la orientación de oficio como estrategias en un nuevo modelo de gestión para el control simultáneo. Y luego tenemos el control posterior. El control posterior, que ha sido el arma principal para poder identificar las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos. Cuando hablamos del control simultáneo y control previo, podríamos determinar responsabilidades, pero no es el objetivo. El objetivo es decirle al funcionario público que estamos colaborando con él, que le estamos advirtiendo
que sus actividades pueden tener un riesgo. Entonces, si no se entiende bien esto por parte de los funcionarios y los servidores, no, bueno, como es una visita no pasa nada, como no hay responsabilidad ahí, no hay nada, porque no me han comunicado nada y no está de que soy responsable. Quedará en la alta dirección de cada entidad evaluar los informes y tomar las mejores acciones administrativas. ¿Y por qué se habla así en general? Porque cada entidad tiene su propio control interno y por lo tanto está en posición de hacerlo de mejor manera. Y luego tenemos, como les explicaba, el control posterior. Y el control posterior no es sino ese trabajo que se realiza a actividades ya concluidas, a situaciones ya ejecutadas. Por ejemplo, yo puedo revisar la contratación que se ha hecho el año pasado a determinadas personas o a determinados servidores, o las compras que se han realizado en el periodo del 2020, del 2019. ¿Y por qué no voy al 2015, al 2014? ¿Por qué no reviso temas de hace 10 años? Porque uno de los principios que tenemos que ver es que las responsabilidades y lo que vamos a observar tenga vigencia, para que pueda generar un valor agregado, para que el titular, la alta dirección de las entidades públicas puedan tomar mejores decisiones. Y tomar decisiones sobre temas de hace 10 años o 5 años, como que no tiene mucha razón de ser. ¿Que pueden ser evaluados? Claro que sí, pero siempre tratamos de estar. ¿Eso qué implica? Implica un tema de conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a tocar el tema de la planificación? Es el conocimiento que debemos tener sobre la entidad, sobre la forma en la que actúa, las actividades que realiza, los recursos que tiene a su cargo, la cantidad de personal, la cantidad de servicios que contrata, para poder comparar primero que se cumpla la misión, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos decir que cuál es la función de un gobierno regional, es darle precisamente calidad de vida en una región. Y el municipio tiene que hacerlo en el ámbito de su municipio. Entonces se suman. Lo que no tiene que haber es que se traslape o que se posicione una actividad encima de otra. Entonces ahí hay una coordinación transversal y eso lo dan las normas que establece el Estado. Por eso se denomina que la Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema presupuestal del Estado, financiero y presupuestal. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos realicen esa dirección, ¿no? El INDECI está a cargo del tema de desastres, ¿no? Entonces, alguien no puede ir contra eso. Tiene que seguir esos lineamientos principales y adaptar sus propios lineamientos para que se cumplan los principales y se orienten a los necesarios. Eso es utilizar adecuadamente los recursos del Estado. Entonces, en esta parte ya vamos a hablar del sistema de control interno, ¿no? ¿Y por qué es importante el control interno? ¿Se acuerdan que al inicio les hablaba, ¿no? De que el control interno es tu día a día. Es el día a día que hacen los servidores y funcionarios públicos. Los trámites que realizan respecto a un pago, las actividades de cuando llegan a sus labores, de cumplir con sus metas, de cumplir con su trabajo, de ejecutar y supervisar que las contrataciones se estén dando adecuadamente, que las obras avancen. Todas esas actividades que realiza una entidad pública pueden tener un riesgo interno y externo. En toda actividad, en todo lineamiento público, en toda política pública, va a haber una serie de actores, ¿no? Y esos actores, ¿quiénes son? Las personas interesadas, los actores directos, las personas que van a ser beneficiadas de esos recursos, de esa política pública. Entonces, cuando yo estoy hablando de una obra,
de una pista, ¿no? De mejorar el mejoramiento de una pista, estoy dando un servicio al ciudadano. Un gobierno local está mejorando las pistas, entonces está mejorando ¿qué cosa? La calidad de vida del ciudadano a través de pistas que estén bien, que eviten accidentes, ¿no? Que eviten suciedad, que eviten etcétera, etcétera de cosas. Pero, ¿serán solo los actores, solo será el municipio el que ejecuta? No, otros actores van a ser los beneficiados, o sea, los ciudadanos que están en los dos ámbitos de esa vía, o los ciudadanos que transitan por esa vía. También puede ser un colegio cercano, que va a pedir que se pongan semáforos o rompemuelles, ¿no? Entonces, toda ejecución de una actividad pública, de un lineamiento público, va a tener una serie de actores, ¿no? Le decimos stakeholders, le decimos los beneficiarios activos y pasivos. Cualquiera sea la forma en la que nosotros conceptualicemos, el ciudadano tiene que estar presente. No podríamos construir una posta donde no hay personas. No podríamos construir una posta o un hospital del tipo 2 en un lugar donde solo hay 100 personas, ¿no? Donde solo viven 100 ciudadanos. Todas esas características de cómo atender el desarrollo son las que precisamente las dan los lineamientos públicos, pero que tienen que ser ejecutadas por las entidades públicas. Y en esa ejecución es el día a día que tienen que cumplir 5 elementos principales, ¿no? 5 componentes: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, la información, comunicación y la supervisión. Cada uno de estos componentes tiene una función, cumple un requisito. Y eso ustedes lo van a poder observar a nivel internacional. Cuando no hay un ambiente de control adecuado, es muy probable que existan mucho mayor cantidad de riesgos. Y no se olviden que el riesgo es el riesgo se puede convertir en un daño, el riesgo se puede convertir en un hecho adverso. Entonces yo necesito evaluar los riesgos, saber qué sucedería si yo me demoro más con un documento, si yo no controlo las firmas, si yo no establezco. Por eso es que las normas de control interno en el Estado han variado. Teníamos normas de control interno técnicas, las normas técnicas de control interno, que eran específicas. Yo recuerdo siempre bien una de ellas, que era tener el logotipo en la puerta de la camioneta, del carro, del vehículo del Estado, ¿no? Entonces, esa norma técnica te decía que todos los vehículos tienen que tener. Y encontrabas que una no tenía, entonces lo observabas. Pero, ¿había una justificación? Sí, podría haber una justificación. A mí me tocó estar el año 2003 en Ayacucho. Y guardo mucho cariño por esa ciudad donde empecé esta labor de control. Entonces, yo no podía pedirle que en Ayacucho las camionetas del gobierno regional tengan el logotipo, porque en la época del terrorismo, y todavía teníamos, les ponían dinamita, ¿no? Entonces no tenían que usar un logotipo, pero que eso podía generar un riesgo. En efecto, podría generar un riesgo, ¿no? Y el riesgo es de un mal uso de los vehículos. Entonces, esa evaluación de riesgos te permite tomar ciertas decisiones. Las actividades de control gerencial que van a estar a los niveles superiores, ¿no? Y esta no puede darse si no se transmite, si no se informa, con el objeto de que todos puedan tener un compromiso y hacer su mejor esfuerzo para mejorar el control interno. Y eso a su vez tiene que ser supervisado por todos los niveles y como responsabilidad de la Contraloría de ver cómo se está implantando este control interno. Actualmente estamos desarrollando esto, ¿no? Y ya estamos en una etapa en que le estamos pidiendo productos a las propias entidades, pero no es para que cumplan con la Contraloría. No, es para que ellos internalicen y conozcan sus riesgos, conozcan cómo reducir sus riesgos. Y una de las cosas que más se recomienda es la transparencia.
Por eso vamos a hablar de beneficios de control. Y esos beneficios son que te permite el control interno lograr tus objetivos y metas, promover el desarrollo organizacional, asegurar un cumplimiento normativo, ¿no? Reducir los riesgos de corrupción, generar una cultura de prevención y contar con información contable oportuna y razonable. ¿Y por qué son importantes estos 6 beneficios? Porque al llevar un control interno adecuado, la entidad puede estar en posición de decir que está logrando sus objetivos. Puede fortalecer el desarrollo organizacional, es decir, puede tener un buen contacto y un buen desarrollo con sus trabajadores, con sus servidores. Y a través de estas actividades y ese compromiso que se genera en el personal, cumplir con las normas que tienen, con su misión. Eso va a evitar que haya corrupción. Eso va a ser una forma de evitar o de reducir los riesgos de corrupción. Porque internamente yo estoy controlando. Alguien no se puede quedar con más tiempo con un documento, o alguien no puede acelerar si no está adecuadamente justificado el trámite de un documento. Entonces genera una cultura de prevención. Todo eso se va a transmitir ¿en qué? En información. Todo se vuelve información. Y esa información tiene que ser oportuna. Entonces, vamos a hablar de los componentes, ¿no? Del ambiente de control, de la evaluación de riesgos, de las actividades de control gerencial, de estas actividades de prevención y monitoreo. Es decir, voy viendo cómo se realiza y hago ajustes donde tenga que hacerlo. Genero sistemas de información gerencial, sistemas de comunicación interna, le hago seguimiento a los resultados y me comprometo a mejorar. En ese ciclo que estamos viendo, está el mapa de nuestro país, con nuestra bandera, ¿no? Nos permite precisamente fortalecer la gestión pública. Entonces, es bueno recordar quiénes implementan el control interno. Entonces son los funcionarios, es la propia entidad, y la Contraloría es encargado de evaluar, es un evaluador, pero no es un evaluador de información, sino que participa a través de actas, a través de seguimiento, a través de asesoramiento en control, para que las entidades fortalezcan su control interno. Eso va a permitir que entidades donde el control interno esté bien implementado, la Contraloría puede utilizar sus recursos en otra entidad donde genere más problemas, donde se tengan más desviaciones a lo que es el control. Y la pregunta que muchos de ustedes se quieren hacer, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo participan los ciudadanos? Los ciudadanos para la Contraloría son importantes. ¿Por qué? Porque son nuestros ojos, como les explicaba, ¿no? Y son nuestros ojos, ¿por qué? Porque necesitamos información de primera mano, porque necesitamos que el ciudadano esté comprometido con su desarrollo. Y un ciudadano informado y comprometido va a ayudar a que esa obra, a que ese programa se realice de la mejor manera. Entonces tenemos una serie de programas que se vienen ejecutando, como los monitores ciudadanos, ¿no? que empezaron a hacerse para ese tema de las obras de reconstrucción por el Niño Costero, y luego se ha empezado a ampliar, ¿no? Tenemos monitores ciudadanos a nivel nacional, que no son parte de la Contraloría como trabajadores o servidores, sino que son un componente de apoyo social. Nuestros auditores juveniles, que es un programa que ya tiene varios años y que ha ido fortaleciéndose, porque es una forma ya no solo de tener jóvenes que protegen a los niños menores, que protegen a sus compañeros, al ver cómo se está llevando las clases en su colegio, sino que se les va formando el control, se les va formando esos principios de responsabilidad, ese compromiso, esa empatía que tienen que tener.
Entonces tiene una función trascendental. Las audiencias públicas, que ahora estamos haciendo en forma virtual, puesto a que necesitamos saber qué está ocurriendo para poder actuar. Y el acceso a la información. Entonces el ciudadano puede entrar a la página de la Contraloría y revisar los informes, y revisar qué estamos haciendo. Puede ponerse en contacto con nosotros de diferentes modalidades de comunicaciones y saber qué está haciendo la Contraloría por su región. Toda esa información se empieza a evaluar y se traduce en operativos de control. El año pasado hemos tenido varios ejemplos de éxito en donde la Contraloría fortaleció una región llevando auditores de otras regiones y de las propias entidades públicas. De manera que en un tiempo célere se lograron hacer más actividades de las que se había pensado normalmente realizar, ¿no? Y miren cómo eso se va a traducir en el velocímetro de control. Así como les habían visto esta triste información respecto a lo que es el COVID, ¿no? Que nos puede generar molestia, nos puede generar indignación. También ustedes pueden ingresar a la página web de la Contraloría y ver nuestro velocímetro de control, en donde ustedes van a poder ver cuántos informes se están haciendo, cuáles son los servicios que están en ejecución, cuáles se han concluido, cuáles son al gobierno nacional, cuáles al gobierno regional, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que la sociedad sepa que estamos ahí viendo las cosas y que también estamos trabajando. Miren, es fuente a hoy día, 2 de junio. Así como vimos la información del COVID al 2 de junio, estamos viendo cuánto de control estamos haciendo al 2 de junio. Y se tienen, por ejemplo, en control posterior, 2.100 informes, en control simultáneo más de 5.600 informes y en control previo 49. Control previo porque, como les decía, son actividades más cerradas, más específicas sobre endeudamiento, sobre adicionales de obra, y con este tema de la pandemia definitivamente tenemos muchas obras paralizadas, ¿no? Luego vamos a ver qué impacto tiene entonces este control en la modernización del Estado. Y es, en efecto, para poder modernizar la gestión pública, se tiene que transformar, pero en forma constante, permanente, de manera que cada entidad genere un nuevo valor público. Y ese valor público se va a poder identificar a través de intervenciones, a través de bienes y servicios que satisfagan las expectativas y las necesidades de los ciudadanos, de la sociedad, a través de optimizar la gestión interna de una entidad, haciéndola más eficiente, más productiva, utilizando mejor los recursos del Estado, en forma indirecta o indirecta para satisfacer a la ciudadanía. Mientras las entidades del Estado se vuelvan mucho más eficientes, van a poderse lograr mejores resultados. Entonces es un proceso que viene llevando actualmente el Estado. ¿Y quién lo controla? ¿Quién logra? ¿Cómo se está logrando esa modernización del Estado? A través de las recomendaciones que también hacen nuestros informes. Son insumo importante para que ellos determinen riesgos y para que puedan optimizar sus servicios. En esta siguiente podemos ver cuáles son los medios. Y miren cómo se van a dar cuenta ustedes de la importancia. Tienen la simplificación administrativa como una actividad para mejorar la calidad, no ser tan engorrosos los servicios al ciudadano. Mejorar las regulaciones, la calidad de las regulaciones, cuando estamos hablando de los servicios que se dan al ciudadano. Gobierno abierto, cuando hablamos de esa transparencia, ¿no? Ustedes pueden revisar en la página web de la Contraloría, tenemos un buscador de informes y pueden revisar los informes que la Contraloría realiza. Y esa transparencia nos genera a nosotros una responsabilidad adicional en nuestro trabajo, porque los informes van a ser leídos por cualquier persona.
y van a estar los nombres de las personas que están en esos informes. Entonces la calidad tiene que ser mucho mayor. El compromiso para realizar un informe es mucho mayor. Entonces para nosotros, a mayor transparencia, mayor responsabilidad. La coordinación interinstitucional como eje transversal del trabajo, la estructura y organización y funcionamiento de las propias entidades públicas, mejorar su productividad. Y cuando hablamos de productividad queremos hacer ver de que las entidades del Estado producen, no industrialmente, producen. ¿Qué producen? Servicios. Y esos servicios, mientras más estén adecuados a la calidad y mejorar la calidad de vida del ciudadano, en efecto van a lograr esa productividad. La gestión de procesos, que es necesario modernizar, establecer, utilizar la información sistemáticamente. Este tema de la pandemia nos ha generado una nueva realidad, nos ha generado una transformación que tiene que utilizarse de la mejor manera, en donde tenemos personas que están trabajando remotamente, no porque quieran, sino porque hay que cuidar su salud. Tenemos personas que van en trabajo mixto, que van a la oficina y están en su casa, y gente que va presencial. Que por las necesidades de servicio necesitamos salir a ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces tienen ustedes que esos procesos pueden ser controlados de diferente manera. La gestión del conocimiento. Todas estas evaluaciones que realiza la Secretaría de Gestión Pública van a generar un conocimiento que puede ser replicado, que puede ser mejorado, que puede ser actualizado, pero en función también a la evaluación de riesgos de gestión. Y ese componente asociado al control interno es un medio para modernizar el Estado. Seguimos viendo que es importantísimo el control para la gestión pública. Y aquí lo vamos a ver en este otro cuando revisamos los pilares, los ejes transversales que tiene la modernización del Estado. Hablamos de gobierno abierto, gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. El primer pilar son las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Estamos hablando de la función, podríamos decir, de el pensamiento, de la política que tiene que ir hacia el ciudadano, a mejorar la calidad del ciudadano, a darle un valor agregado al ciudadano. Un segundo pilar es el presupuesto por resultados, y eso está orientado ya no solo a que le des algo de calidad, sino que tú cumplas como entidad, cumplas con eso de la mejor manera. La gestión por procesos, de la simplificación administrativa y la organización institucional. Compromiso, podríamos definirlo en compromiso de mejora, ¿no? El cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, es decir, que tenemos que ir impulsando a que la meritocracia sea la que maneje el Estado, en la que se especialice el Estado, ¿no? Y finalmente, otra vez hablamos de control porque estamos hablando de sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del conocimiento. Y eso no se va a hacer si es que no existe control. Ya para cerrar, podemos entonces ver que las funciones del control respecto a la modernización del Estado es que nosotros vamos a informar, vamos a evaluar el control interno y vamos a coordinar también transversalmente con los funcionarios para lograr que mejore. Una de las cualidades que se está fortaleciendo en el sistema de control es que los informes se ponen no solo de conocimiento de las autoridades, sino previos a su emisión, con el objeto de lograr un mayor compromiso y de que se entienda cuál es la necesidad que tiene el Estado de mejorar. Finalmente, para cerrar esta parte, y siendo ya las 8, podemos concluir en 6 puntos. Primero, que el control es permanente. Es un proceso permanente que se da los 365 días del año y cada año. Pero el control gubernamental, a través de sus recomendaciones, fortalece la gestión pública, ¿no? Permite que el ciudadano participe y transparenta los resultados de cómo se ejecuta esa política pública.
es aliado de los funcionarios y servidores comprometidos con el desarrollo y con la probidad. En ningún momento el control entorpece las decisiones o desarrollo de actividades, sino que ayuda a encaminarlas, porque te va avisando cuando estamos en control concurrente. Y finalmente, y aquí para todos ustedes, que el control somos todos. Somos los ciudadanos de a pie, somos el personal que trabaja en el Sistema Nacional de Control, somos los funcionarios y los servidores públicos. Todos debemos hacer control si queremos un desarrollo adecuado de nuestro país. Así que hasta ahí, muchas gracias y los invito siempre a seguir a la Escuela Nacional de Control con los cursos que va desarrollando, que va ejerciendo a nivel nacional. Pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos La participación. Agradecemos a Cristian Ampuero González por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por Carla Gutiérrez. Bueno, hemos tenido importantes preguntas, Cristian, así que vamos a empezar. La primera dice, ¿qué sugerencias nos brinda para realizar un control gubernamental preventivo? Por ejemplo, hacer control antes que una persona no calificada ingrese a gobiernos regionales. ¿Esto ayudaría a tener mejores funcionarios públicos que puedan utilizar adecuadamente los recursos? Ok, mira, ahí hay dos temas que son básicos de entender. Dentro de la modernización del Estado está la meritocracia. Y cuando hablamos de meritocracia es precisamente de generar una línea de carrera y condiciones para el acceso a la administración pública. Sin embargo, las normas tienen una previsión, que son los cargos de confianza, donde el titular de una entidad tiene pues esa posibilidad de traer especialistas que no sean parte directo de la carrera pública. Sin embargo, está en su responsabilidad de traer a los mejores. Pero si hablamos de otros niveles, hay toda una normativa establecida por Servir, ¿no? Que como regulador permita pues que las personas que entren a trabajar al Estado lo hagan adecuadamente. Ok. Después tenemos, dice, ¿sería bueno que la Contraloría General de la República trabaje de la mano con los órganos de control interno de diferentes instituciones? ¿Qué acciones se debe tomar en relación a situaciones irregulares que por la cuantía no superan los 60.000 soles, lo cual limita la ejecución del servicio de control específico? Ok, ese es un tema que siempre va a ser muy discutido, ¿no? La Contraloría no tiene como función generar montos de dinero. Los perjuicios económicos que se encuentran en el control posterior o que se puedan advertir en el control concurrente son consecuencia de las decisiones que se puedan haber tomado. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de casos que podríamos decir que son pequeños, que son simples, que tienen menos de 60.000 soles, pues tenemos también los productos estratégicos, ¿no? En el control posterior, como también en el control simultáneo. Yo podría emitir un informe de orientación de oficio, podría hacer una acción de oficio posterior, que es un informe que utilizamos como consecuencia de las denuncias, o podría hacer un servicio de control específico con la hoja informativa de excepcionalidad. Entonces, tenemos las estrategias, tenemos las armas para tomar cada diferente caso, ¿no? Después nos preguntan, ¿con qué ley se ha restituido la capacidad sancionadora de la Contraloría General? Ok, la capacidad sancionadora ha sido aprobada. Primero, vamos a hacer un momentito en contexto, ¿no? Esta capacidad sancionadora se estuvo trabajando en años anteriores y se empezó a ejecutar a través de un órgano instructor, un órgano sancionador y un tribunal.
paralelamente existió una denuncia constitucional respecto a la capacidad sancionadora. No olvidemos que históricamente la Contraloría tenía esa capacidad, y se llamaba PDR, Programa de Responsabilidades. Entonces, la Contraloría siempre tuvo la capacidad de sancionar. Lo que sucede es que se inactivó por diferentes normas, ¿no? Por diferentes situaciones, por el fortalecimiento de lo que eran los comités de procesos permanentes y especial. Como consecuencia de esta situación es que el tribunal falla diciendo de que la Contraloría sí tiene la capacidad sancionadora, sino que tiene que presentarlas, su catálogo de sanciones tiene que tener otro tipo de presentación. Y eso es precisamente lo que actualmente se viene trabajando. Así que esperamos que lo más pronto posible volvamos a tener a nuestro sistema de sanciones trabajando. Porque lo que me ha ocurrido a mí, y lo cuento siempre, es que frente a una mala decisión y a un informe que habíamos emitido nosotros por un perjuicio de $500,000, y le habían dado una llamada severa de atención verbal a un funcionario público. Entonces imagínense, $500,000 que se habían desperdiciado, y solo había una llamada de atención verbal. O sea, uno no podía entenderlo, no podía creerlo. Por eso es que se fortalece la capacidad sancionadora de la Contraloría. Y ahora esperamos pronto, como ya se nos ha venido comunicando la alta dirección, tener otra vez restituida esa capacidad y que nuestros informes estén orientados a estos nuevos lineamientos para la identificación de responsabilidades administrativas funcionales. Dice, el año pasado, el Contralor Nelson Schack Yalta, a fin de mejorar el control gubernamental y fortalecer la gestión pública, nos explicó muy bien la implementación de los monitores ciudadanos de control, MCC, personas voluntarias que contribuyen en el control de nuestro país. A la fecha, ¿cómo estas personas han fortalecido el control y la gestión pública? ¿Habrán algunos indicadores de eficiencia o de cumplimiento de metas? ¿Qué cantidad de personas lo integran? Ok, ya son aspectos más de detalle, pero lo que sí podemos decirles es que el monitor ciudadano tiene un procedimiento de trabajo, es una persona identificada por la Contraloría General que es capacitada y que tiene la participación en su ámbito. Una de las cosas que, por ejemplo, nos llamaba bastante la atención es que tienen prohibiciones. No puede tener intereses en conflicto. Y este monitor ciudadano no es que tenga una capacidad sancionadora, no es que tenga una capacidad de fiscalización directa, sino que ellos nos van a informar. Ahora, ¿cuánto ha venido funcionando? Justamente el día de hoy el señor Contralor ha hecho una presentación, ¿no? Ha hecho un video respecto a lo que se ha logrado a través del control concurrente, ¿no? Frente a un cálculo que se ha hecho que se pierde el 3% del PBI, como 23.000 millones en lo que es corrupción, también se puede llegar a un cálculo de lo que es lo que se viene ahorrando por el control simultáneo. Cuando una obra no se culmina por diversas razones, ¿qué tipo de control se debe realizar? Una obra pública tiene una función, tiene una finalidad, que es precisamente ponerse en operatividad, ¿no? Si una obra pública es un hospital, como hemos encontrado muchos que no han sido terminados, o colegios que han sido mal ejecutados, ya corresponde una acción posterior. Y en esa acción posterior ya tenemos que analizar, porque la obra está paralizada, salvo que esté paralizada temporalmente, por efectos del clima, por efectos de la reducción presupuestal. Pero una obra, para ser licitada, tiene que tener el presupuesto aprobado.
Entonces, es importante conocer no solo la obra, determinar que esté paralizada, determinar que no esté cumpliendo su fin o que esté cumpliendo su fin en forma incompleta, sino también conocer cuál es la parte administrativa de cómo se ha ejecutado. Muchas de las obras que hemos encontrado en años anteriores, ¿no?, que venimos viendo, es que han salido más caras, han sido terminadas deficientemente. Entonces es importante no solo ver la obra, sino también cuáles son, ese expediente técnico nos va a permitir a nosotros visualizar lo que debió ser, ¿no? Pero tendríamos que hacer un control posterior. Se observa que los funcionarios no realizan acciones preventivas o correctivas comunicadas en el marco de servicios de control simultáneo, impidiendo de esta manera que se fortalezca la gestión. Al respecto, ¿qué estrategia recomienda para cambiar dicha situación? Okay. Cuando el sistema emite un informe, está comprometiendo al titular de la entidad. No solo está dando 10 plazos para que presente un plan de acción, es decir, que a través de sus funcionarios determine cómo van a recomendar, ¿no? La recomendación es genérica, ellos en función a su control interno determinan ya actividades administrativas específicas para superar ese hecho adverso encontrado. Pero si esto no se da, es probable que ese hecho adverso se convierta en un problema. Ya dejó de ser riesgo y se vuelva un perjuicio. Si esto ocurre, lo que corresponde en ese caso es hacer un control posterior. Nos indican aquí qué acciones vienen realizando los OSI del RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones y Contraloría desde el inicio de las elecciones en la primera y segunda vuelta, ante todas las denuncias que se vienen propagando en todos los medios de comunicación en el marco del control gubernamental. Muy bien, ahí es importante ver que tenemos un operativo en curso, que es en estas elecciones tú tienes el control, ¿no? ¿Qué buscamos? Que el ciudadano nos informe, ¿no? Y tenemos dos formas de actuar, a través de la propia Contraloría, sugerencia de denuncias, como también de los órganos de control, para este caso el del OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, donde sus equipos actualmente vienen haciendo una serie de evaluaciones que ustedes pueden entrar a la página web de la Contraloría, a la parte de lo que es la revisión de informes y pueden ver todo lo que ellos están haciendo. No solo están viendo los temas directamente del proceso electoral, sino de los servicios asociados a este proceso electoral, ¿no? Se imaginarán todos los servicios que pueda contratarse respecto a la emisión de los padrones, las actas, a la logística que tienen que tener, al movimiento del personal que tiene que darse, a las actividades que se han dado a través de las oficinas descentralizadas de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es cuando ellos ahora tienen más trabajo, ¿no? Y adicionalmente y por defecto, en época electoral siempre la Contraloría va a tener mucho mayor trabajo. Y me refiero a lo siguiente. Cuando teníamos, vamos a decirlo así, cuando teníamos la reelección de las autoridades, era muy probable que durante el ejercicio el funcionario público que iba a la reelección iba a tener una serie de denuncias. Con razón o sin razón, pero iba a existir denuncias. Ahora que no hay reelección, también hay denuncias, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo alcalde el que va a querer ser reelegido, sino su partido, un funcionario de su propio partido. Entonces, en esta etapa electoral, en estos procesos electorales, antes y después, vamos a tener una serie de denuncias. Vamos a tener una serie de denuncias que se dan por diferentes medios, la prensa, sea escrita, sea hablada, sea televisión, que se va a dar entre los ciudadanos, que van a llevar las denuncias a través de los sistemas virtuales o presenciales, ¿no? En forma anónima,
o en forma directa, cuando la persona tiene la interés de poner su DNI, y que va a ser evaluado por nuestras áreas, tanto por la gerencia de denuncias como también por los órganos de control. ¿Y cuál es el objeto? De determinar si efectivamente las denuncias tienen una razón, y si tienen una razón, utilizar la mejor estrategia, el mejor modelo de control para poder llegar, entre comillas, a la verdad, ¿no? De acuerdo a Transparencia Internacional, el Perú es considerado como el quinto país de mayor índice de corrupción a nivel de América Latina desde el 2012. Si bien el control que realiza la Contraloría General de la República es externo y que se realiza con la premisa de las entidades públicas se ajustan a la legalidad, considera que se debe de mejorar el control interno y la transparencia de la documentación y acciones que realizan en las entidades públicas a través de un gobierno abierto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Uno de los pilares que hemos revisado en esta modernización del Estado es el gobierno abierto. Lamentablemente, el ocupar el quinto lugar de una lista de corrupción, creo que no nos debe indignar o llenar de vergüenza ajena, ¿no? Pero también es una oportunidad, y es una oportunidad de fortalecer los sistemas de control, de fortalecer el sistema de control interno y sobre todo de la transparencia. Cuando la ciudadanía tiene más acceso a la información de una entidad pública, va a estar en posibilidad de poder controlarla, de poder fiscalizarla, de poder informar, de poder alertar lo que se está haciendo en una entidad pública. Cuando hay una política de secretismo, es precisamente donde se trata de evitar que el ciudadano vea qué es lo que están haciendo con sus recursos, vea cómo se está haciendo o evalúe cómo se está haciendo la obra pública. Entonces, definitivamente, un gobierno abierto va a fortalecer la transparencia y la gestión pública y va a lograr que, entre comillas, los riesgos respecto a la corrupción sean menores. ¿Cómo hacer que algunas instituciones corrijan prácticas irregulares permanentes, por ejemplo, en materia de nulidad de papeletas de tránsito, municipalidades? Ese es un gran problema que se tiene a nivel nacional. Lo que sucede es que esas facultades que tienen los gobiernos locales de poder regular el tránsito en sus jurisdicciones fueron abordadas de mal manera en algunas de ellas, ¿no? Y ustedes ya las tienen bien identificadas a la salida de Lima, lo que era el Callao, aunque creo que todavía continúa. El problema está en que el ciudadano también no está acostumbrado a cumplir. Y ese es el problema. O sea, ve que está cambiando el rojo y acelera. Ve que está en amarillo y acelera. A mí me ha sucedido que por parar y dar pase a peatones me han tocado el claxon y me han incitado. O sea, cuando nosotros cumplamos, cada uno cumpla, no va a haber problemas con las papeletas de tránsito. Cuando cada ciudadano cumpla con lo que tiene que hacer, yo creo que debería evitarse ese tipo de papeletas. Y es más, si estas papeletas, como muchas veces la gente dice que son abusivas, se quejan de que son abusivas, van a tener un nivel de control. ¿Por qué el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen órganos de control en sus partes administrativas? El Poder Judicial y la Fiscalía tienen órganos de control. La OCMA tiene su propio órgano de control, pero respecto a sus actividades, respecto a lo que es la administración de recursos, tiene sus órganos de control institucional. Y ahí una diferencia. Si un juez no está aplicando o es quejado, eso va a su órgano interno, pero no al de control, porque nosotros no vamos a evaluar la decisión del juez o el tiempo del expediente. Lo que va a hacer el órgano de control institucional es respecto a los recursos que utiliza el Ministerio Público o el Poder Judicial. Entonces hay una diferencia y que a veces no es entendida, ¿no? De igual manera en las Fuerzas Armadas. Entonces, si la Fuerza Armada tiene una inspectoría, ¿para qué tiene un OSI?
porque son dos situaciones diferentes. La inspectoría de una fuerza armada o de la policía está orientada a la actividad propia, castrense o policial, mientras que el órgano de control institucional está orientado al uso de los recursos. Y podríamos decir que esto se tienda a traslapar o que se distorsione, no. Porque una cosa es la actividad militar y otra cosa es los recursos que utilizas para esa actividad militar. ¿Cuál es la base legal para que la CGR realice auditoría de las políticas públicas? Nosotros tenemos la ley 27785 y las políticas públicas se ven a través de la auditoría de desempeño. Entonces, en la auditoría de desempeño, lo que nosotros vamos a buscar es que las entidades públicas logren su misión. Podemos determinar si están cumpliendo con su aspecto misional. Pero estamos en una época de corrupción, por lo tanto, no estamos orientando nuestros esfuerzos a ver la parte misional directamente. Fortaleciendo el control interno y haciendo el control posterior, estamos tratando de cubrir, ¿no? Estamos tratando de que la entidad se sienta más controlada, que la entidad tenga esa fortaleza de recibir recomendaciones para mejorar. ¿Existe un control interno eficaz en el mundo? El control interno más eficaz que puede existir es uno mismo. Entonces, yo recuerdo que en un curso que nos hizo la GTZ de Alemania, el expositor nos explicaba, ¿no?, que el caso de corrupción más trascendente que había tenido ese último año era de que un servidor público se había ido de vacaciones y había dejado en su escritorio un expediente, que había regresado de vacaciones y recién lo había tratado, ¿no? Y que lo sacó a la brevedad, pero que ya había generado una demora. Y esa demora de 7 días había generado una sanción y había generado una molestia en el ciudadano. Miren lo que sucede en Europa. Entonces, el control interno, como tal, en un país donde todos respetemos las normas, el control interno es uno mismo, ¿no? Y el ejemplo que yo pongo respecto al tema del control es el siguiente. Si la Tinca, que todos sabemos que la Tinca es este sistema de lotería, tiene 33 millones de soles y tiene 33 millones de peruanos, ¿no? Lo justo, lo correcto sería que todos ganemos los 33 millones. Pero ojo, cada boleto te ha costado 3 soles, por lo tanto, ellos han recaudado 99 millones y van a entregar solo 33 en premios. Bueno, un poco más con los siguientes premios. Pero llegarás a tener un sol, todos los peruanos cogimos nuestro ticket y tenemos los números ganadores. Cada uno ganó un sol. ¿Ganaste un sol? No ganaste un sol, porque te van a tener los descuentos de ley. Entonces, el mejor control que puede existir es uno mismo, ¿no? Es que tengamos esa empatía hacia los demás y tengamos ese nivel de respeto, porque donde terminan mis derechos empiezan los de otra persona. ¿Cómo influye el control interno en las contrataciones de bienes, servicios y obras? Como explicábamos, el control interno son actividades inherentes a la propia entidad. Cuando hablamos de la contratación de bienes y servicios, estamos hablando de la norma de contrataciones, excepto en aquellas entidades que por ley están exoneradas de la ley de contrataciones. Y existen exoneraciones, claro, cuando hacen compras militares, por ejemplo, de alto nivel, o el programa Caliwarma está exonerado de la ley de contrataciones para lo que es la alimentación escolar. Pero si no, todos debemos de cumplir las normas de contrataciones. Entonces ahí ya tú tienes lineamientos generales de cómo presentar un expediente, de la calidad de la documentación a presentar, de los plazos, de los procesos, de la distribución o calificación en función al monto del proceso a llevar, ¿no?
licitación o adquisición directa, compra directa o menores a 8 UITs. Esas formas que da el Estado, a través del control interno de propia entidad, son fortalecidas. Son fortalecidas cuando el funcionario pone un equipo adecuado para que lleve ese proceso, ¿no? Nombra un comité donde el representante del usuario es el que conoce el servicio que se desea tener, donde los funcionarios que participan en ese comité conocen sobre contrataciones, cuando capacitamos al servidor, al funcionario público. Entonces, es la mejor manera en la cual el control interno va a lograr, ¿qué cosa? De que se cumplan con los requisitos, que se recumplan con los TDR, ¿no? Los términos de referencia de ese bien o de ese servicio. Y que también cuando este bien o servicio se dé, se tengan los informes que sustenten ese desarrollo, que sustenten ese bien, que ese servicio sea logrado. Se dice que el control es similar a los semáforos que ayudan a fluir el tránsito, pero cuando hay demasiados semáforos, el tráfico no fluye. La CGR ha diseñado demasiados controles que están resultando trabas para la toma de decisiones. En resumen, ¿cómo influye el control gubernamental en la gestión pública? Ok. Cuando nosotros hablamos de control, tenemos que tener claro que el control no paraliza la entidad pública. Quien se paraliza es el funcionario. Y se paraliza porque no tiene el conocimiento o la capacidad de tomar una decisión. Y no siempre sucede. No son casos puntuales los que ocurren cuando esto se presenta. ¿Qué es lo que sucede en la administración pública? Cuando el funcionario no tiene la capacidad, entre comillas, la preparación o la capacitación adecuada para el puesto, es que puede generar algún problema en las decisiones que toma. Entonces no es que le pongamos semáforos, porque, por ejemplo, si están haciendo un proceso de contratación y yo hago un servicio concurrente, lo que estoy haciendo es fortalecer ese servicio. Estoy fortaleciendo ese proceso de contratación. Cuando estamos haciendo una auditoría de cumplimiento o un control específico, que estamos hablando de control posterior, no paralizo la entidad. La entidad sigue desarrollándose. Que nos puedan decir que se vuelve lenta la entidad porque una persona tiene que estar recopilando información, es probable, pero no es un aspecto fundamental de ese concepto. Es más, conforme vayamos desarrollando la modernización del Estado y toda la documentación esté digitalizada, va a ser mucho más fácil, más rápido y no paraliza. Yo no he visto ningún acto de paralización de actividades, excepto cuando hemos hecho un arqueo de caja, ¿no? Y la caja se cierra. Por eso se toma en un horario especial el arqueo de caja. Pero después, cualquier decisión que el funcionario tenga que hacer, la va a hacer. El hecho de que esté la Contraloría, lo que va a hacer es fortalecer más bien las decisiones que él tome. Mencionó que el control gubernamental es responsabilidad de todos. ¿Podría explicarnos la ruta que podría seguir un trabajador para denunciar irregularidades en su institución? Claro. Cualquier funcionario, servidor público, primero por mandato constitucional, está en la obligación de denunciar un acto irregular en su entidad pública. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Porque en los casos que yo he podido conversar y ver, siempre hay el miedo, que si yo denuncio voy a perder mi trabajo, me van a ver mal, ¿no? Me van a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera, etcétera. El funcionario servidor público tiene el sistema de control, tiene las denuncias virtuales a través de un correo electrónico, tiene la página web de la propia Contraloría, a la cual puede acceder desde cualquier punto del país y desde cualquier máquina para hacernos el conocimiento de esa denuncia. Puede ir a una oficina de la Contraloría. Pero si él piensa, y eso es normal, cuando he estado en OSI, siempre la gente está viendo quién se acerca al OSI, ¿no? Porque al toque se piensa, está llevando una denuncia, o qué estará haciendo, o pueden pensar algo así. Entonces, tenemos todos los medios. Si un funcionario, un servidor público quiere hacer una denuncia, yo los invito
a que por favor ingresen a la página web de la Contraloría y van a tener la información ahí directa sobre qué correo escribir, qué formatos llenar. Son prácticos, son sencillos y van a permitir iniciar ese proceso. Pero no se olviden que este funcionario se vuelve un número. Nosotros protegemos al denunciante. Este funcionario, este servidor público se vuelve un número. Esta persona que denuncia se vuelve un número. ¿Por qué? Porque es necesario protegerlos frente a cualquier tipo de represalia. Una empresa constructora puede realizar algunos trabajos mientras la obra se encuentra paralizada en documentos. ¿Se podría entender como que está avanzando para que en el caso le falte días no tenga penalidades? A ver, ahí hay un tema de eficiencia y de eficacia. ¿Una empresa puede terminar antes del plazo una obra? Sí, no hay ningún problema. Si el costo de la obra le permite trabajar 2 turnos, puede hacerlo, mientras no se refleje en mayores costos. Entonces, ¿una obra puede ser terminada antes? Sí, puede ser terminada. Lo que tenemos que revisar es que se termine en la calidad. Ahora, si una obra está intervenida porque hay deficiencias, porque se está poniendo una penalidad por demoras o algún tipo de incumplimiento contractual, quedará pues entonces en las actas o quedará en la información que tenga que levantar la entidad, ¿no? Porque imagínense que se paraliza una obra porque la empresa no está cubriendo las necesidades de la progresiva de esa obra, de esa carretera. Y en plena ejecución contractual, la empresa sigue trabajando, ¿no? Para poder ir a un arbitraje o para decir que estuvo mal calificado. Ya son temas que corresponderán al ámbito judicial, ¿no? ¿Se podría mencionar algún informe de Contraloría que haya emitido sobre políticas públicas? Si me dan el nombre y el correo electrónico, yo lo reviso y se lo hago llegar, porque en este momento no podría decirse. Ok. Pasamos a la siguiente, entonces. ¿Por qué la CGR pide que los servicios específicos deben ser de responsabilidad penal o civil? No acepta responsabilidad administrativa. Todo hecho adverso, todo hecho que genera un hallazgo de auditoría, tiene responsabilidad administrativa. Todo. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque la causa es un servidor o un funcionario público que ha incumplido una norma, que ha incumplido una función, que ha incumplido un artículo de su contrato. Entonces, la responsabilidad administrativa siempre va a estar. Grave o simple, pero siempre va a haber responsabilidad administrativa. El problema está en la consecuencia de esa decisión, de ese acto, de esa inacción. Porque solo se identifica responsabilidad porque lo hiciste o dejaste que pasara, por acción u omisión. Entonces la responsabilidad administrativa siempre existe. Como consecuencia de ello, se ha generado un perjuicio económico al Estado. Estamos hablando de un informe civil, de una situación civil, porque el Estado tiene que ser reparado, resarcido por esa pérdida que ha tenido. Y también hablamos de un tema penal cuando aquellas acciones de los funcionarios o servidores van contra el Código Penal, respecto a lo que es responsabilidad del servidor, ¿no? Ahora, para cerrar esa idea, no es que nosotros estemos buscando un penal o un civil. El auditor no busca eso. Esas son las consecuencias de lo que estamos evaluando. Y al momento de evaluar, encontramos que hay mayores elementos que pueden terminar ese tipo de identificación de responsabilidades, ¿no? Finalmente, quien ante una acción penal va a actuar es el Ministerio Público, que va a tomar como un peritaje de parte nuestro informe para poder hacer sus propias revisiones y hacer su propia investigación. O va a ser el Poder Judicial que va a establecer la necesidad de atender una demanda respecto a la parte económica que el Estado estaría buscando recuperar, ¿no? Dice, ¿qué se puede hacer como supervisor de obra en el caso que la obra se haya paralizado, pero al reiniciar la obra hayan ejecutado algunas partidas?
A ver, cuando el tipo de obra determina la necesidad de un supervisor, no de un inspector, sino de un supervisor, esta tiene que ser desde el inicio. Si la obra se paraliza, no se olviden que el supervisor de obra va a ponerlo en el cuaderno de obra y se va a hacer un informe por esa paralización de la obra, ¿correcto? Si eso ocurre y el supervisor sabe que la obra está paralizada y una vez que se vuelve a empezar la obra, encuentra que se han ejecutado otras partidas, pues tendrá que ver la calidad de las mismas, ¿no? Porque si no generaran mayores plazos, no habría ningún problema. Si se paraliza la obra porque, por ejemplo, está cayendo una lluvia no programada y en demasía, o ha habido un movimiento telúrico, o algún hecho, ¿no? Generalmente de orden natural, que no ha podido ser previsto, y se paraliza la obra, así va a estar sustentada. Si después el supervisor regresa y le dicen, ¿sabes qué? La obra ya va a continuar y encuentra que se han avanzado partidas, habría que ver la calidad de las partidas avanzadas, ¿no? Nada más, o sea, no generaría mayor perjuicio, salvo que encuentre que esas partidas han sido trabajadas deficientemente. Por lo tanto, él está en toda la posición y todo el derecho como supervisor de la obra de advertirlas. Puede pedir que esas partidas se vuelvan a ejecutar. No hay problema ahí. Y como última pregunta, dice, en control concurrente de realizar varios hitos con respecto de las vacunas, ¿es necesario continuar hasta que se cumpla la vacunación al personal o se podría realizar un corte de control? Lo que sucede es que cuando tú haces un control concurrente, tú estás estableciendo plazos. Tú estás estableciendo en tu programación todo lo que vas a realizar. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que se paralice o te cambie el programa. ¿Sí? Si eso ocurriera, tú tienes cómo justificar. Y puedes cerrar un concurrente y iniciar otro, o puedes cerrar ese concurrente y hacer una actividad diferente, una orientación de oficio o una visita de control. Pero tú vas a estar en esos plazos. No se olviden que ahora los plazos son más cortos para un servicio de control concurrente. Estamos hablando de 5 días, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 5 días, la vacunación es un proceso de 5 días entre cada hito. Es un tiempo mayor. Y por estos temas de que las vacunas vienen los viernes o cada 2 semanas, tendrán ustedes que ver que a la hora de programar consideren esa opción. Entonces podrían rebajar la cantidad de hitos o podrían de repente, justificando con una hoja informativa, cerrar ese servicio de control e iniciar otro. ¿Serían todas las preguntas? Agradecemos sus respuestas y su participación y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido por el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Otra vez un fuerte abrazo, cuídense, mucha salud, que es lo que necesitamos ahora, y seguir trabajando. Gracias, Carlita, gracias, Gina, gracias a todos los que lo están viendo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral de emprendimiento y su ecosistema, Emprende Rioja. Estará a cargo de la ponente Leonor González Menorca, desde España. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. En la actividad investigadora se ha orientado hacia el campo de la gestión de la calidad, sus repercusiones organizativas y estratégicas, así como la interrelación que tiene la calidad con los humanos y los ODS. La Escuela Nacional ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación de control gubernamental.
donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Gracias y buenas noches.